un día, solamente un día para el Clásico. Qué nervios. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, 25 de octubre del 2024. Mañana clasicazo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Clásico de los clásicos, una auténtica pasada. Por supuesto vendremos al estadio para ver el partidazo. Y bueno, ya sabéis que el Barcelona viene como un tiro al Clásico. Todo el mundo le da como favorito, imagino que en las casas de apuestas también, por supuesto. Y el Real Madrid es verdad que que gana, pero no convence, así que llega como menos favorito al Clásico. Déjame en los comentarios todo lo que creas del partido de mañana. Oye, el Barcelona llega mucho mejor y va a vapulear al Real Madrid. Oye, el Real Madrid, por mucho que el Barcelona esté mejor, va a golear al Barcelona. Lo que quieras, déjame lo que quieras ahí en los comentarios respecto al Clásico de mañana. Luego te leo, sí, te leo. Bueno, y quería dar las gracias a todas esas personas que son fieles y apoyan al canal día a día, porque veis los vídeos que vamos subiendo de las obras del Estadio Santiago Bernabéu, también en formato short, por supuesto, formato vertical para quien no lo sepa. También subimos ese tipo de contenido y sobre todo que muchas gracias, porque ya sé que ahora mismo las obras son muy tediosas, son muy pesadas, por así decir, porque no están pasando grandes cosas, como por ejemplo hace un año o hace 2 años, cuando subían las estructuras de la Viga Corona o algo así. Pero de verdad que ahora, pues sabiendo cómo está el tema, pues aún así veis los vídeos y veis el canal. Así que de verdad, gracias de corazón, dejen su like y suscríbanse. Aquí tenéis a Torre Europa, os la presento, Torre Europa, mi audiencia Torre Europa. Espero que os llevéis bien, bueno, ya os conocíais de antes. Así que nada, ponte cómodo, disfruta del vídeo y si hoy sales, controla tus límites. Venga, comenzamos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 25 de octubre del 2024, aquí estamos de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu para dar una vuelta y acceder al interior para ver los avances, para ver las novedades que puedan haber. Así que, bienvenidos. Estaba pensando que ayer no dije ninguna tontería, porque es posible que para mañana abran el Skybar Bernabéu. Y sí, he dicho en muchas ocasiones, que hasta que no estén las mamparas de seguridad, las antisuicidio, colocadas en el límite del peto del paseo perimetral, pues obviamente no va a poder acceder gente a esa zona. Pero claro, si el Real Madrid, o en este caso FCC o quien sea y que corresponda en ese lugar, coloca una especie de pasarela de seguridad desde los accesos hacia la estructura y la concesión del Skybar, pues si está todo asegurado, es verdad que no te puedes asomar por el mirador y no puedes observar la capital, pero realmente puedes pasar directamente al Skybar Bernabéu. No sé, no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Increíble la cantidad de reventas que hay, brutal, rodeando el estadio en el día de hoy. Cómo se nota que hoy van a hacer caja, hoy van a sacar mucha pasta, porque mañana es un partidazo. Qué auténtica pasada, Bueno, venga, cruzamos, se pone en verde para los peatones, es decir, para mí y para los demás, por supuesto. Aquí tenemos la esquina de la torre, parece que están hormigonando, ojo, cuidado, porque parece ser que hoy vamos a tener novedades en el vídeo, y es que están hormigonando algo. A ver qué están hormigonando. Ahí están hormigonando. Ahí esa zona. Debe ser que la han levantado en estos últimos días, las últimas horas, y ahora proceden a hormigonar porque es muy importante para el tránsito de personas por este lugar. Y fijaos la Castellana, fijaos cómo está la Castellana a día de hoy. No me lo puedo creer, parece el desierto del Santiago Bernabéu. Han tapado el techo de lo que viene siendo, o lo que va a ser, esperemos, el nuevo parking subterráneo que va a tener, el mega parking del nuevo Bernabéu. Ahí al fondo están con una barredora, una mini cargadora con la barredora,
para despejar, para limpiar al completo la zona y que mañana no haya ningún imprevisto, no haya ningún accidente por posibles piedras que pueda haber en el terreno. Seguimos. Va desapareciendo poco a poco el verano, el buen clima, el calorcito aquí en Madrid, y ya va apareciendo el invierno, ya va apareciendo pues todos estos días nublados que ayer también vimos, y por supuesto en consecuencia viene la lluvia. Ya se está acercando el invierno, así que habrá que traer más veces el abrigo y el paraguas. Bueno, pues la verdad es que me siento un poco frustrado porque en este parón, sobre todo en el parón de selecciones, no hemos visto grandes actuaciones. Imagino que a lo mejor habrá sido por las denuncias que ha recibido el Madrid por la construcción del nuevo parking. Así que yo la verdad que me esperaba por lo menos más avances y más novedades, pero bueno, es que ya prácticamente estando en el final poco va a haber. Quedan cosas, por supuesto, siempre lo digo, pero poco va a haber así trepidante. Tampoco hay prisa, tampoco hay quien se la meta al Real Madrid, y por supuesto nosotros podemos pensar que entre partido y partido, por ejemplo, el último partido del parón fue contra el Villarreal y luego jugamos aquí en Liga y tuvimos unos 17 días de margen para poder avanzar en la obra, pero realmente, lo que digo, al Real Madrid no le urge acabar la obra y por lo tanto, por mucho que haya parones, no van a colocar las letras cuando nosotros queramos. Es así, es triste, pero es así. Pero bueno, lo que digo siempre y lo que he dicho antes, me siento frustrado porque podían haber aprovechado a colocar las letras en la fachada oeste. Ahora ya que han despejado toda esta zona, han hormigonado toda la parte superior y está todo despejado, pues esperemos, como siempre decimos, que monten las grúas correspondientes para subir las letras una a una de Bernabéu y el escudo. Bueno, pues ahí tenemos una mini cargadora con la barredora limpiando el terreno. Aquí a la derecha los dumpers, un compresor, poquitas cosas después de lo que estábamos acostumbrados a ver día a día. Hoy sí que tenemos las puertas, las pantallas en este caso encendidas. Ahí las veis, están probando por si tienen que hacer un ajuste en el día de hoy. Así que, bueno, toda esta parte de aquí también están rellenando con tierra, toda esta zanja. Así que nada, bueno, venga, seguimos hacia la parte norte de Castellana. Dale a like y suscríbete. Qué auténtica pasada, ¿eh? Cómo se notan los viernes la gente que viene. Es verdad que a diario se ve muchísima gente visitando el Tour, visitando el estadio también por fuera, pero es que los viernes es una auténtica pasada, ¿eh? Es una burrada el turismo que viene aquí. Y no solamente vienen madridistas, ¿eh? Yo he visto a muchos aficionados culés y de otros equipos que vienen a visitar el estadio. Así que parece ser que tampoco somos tan malos, ¿no? Bueno, poco que decir y poco que comentar de la fachada oeste y del lateral oeste del estadio Santiago Bernabéu. Bueno, básicamente es lo mismo, pero bueno, para rellenar más el vídeo. Nada, están despejando toda la zona. Aquí parece que sí hay movimiento. Ahí al fondo se está moviendo esa excavadora. Pero en toda la superficie de Castellana, realmente, bueno, estaban limpiando el terreno, la superficie, con esa mini cargadora y su barredora, con ese complemento. Pero realmente no está pasando nada más. Así que, sin más dilación, nos vamos al fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. Nos vamos a la calle Rafael Salgado. Creo que están compactando. Ahí lo veis. Después de haber metido las tuberías, están echando tierra y están compactando con la rana o con el pisón de gasolina. Están compactando toda esa tierra que han echado en las últimas horas. Llueve, llueve, y como siempre no a gusto de todos. Bueno, bienvenidos al fondo norte, bienvenidos a la calle Rafael Salgado, dejando atrás el lateral oeste. Vamos a asomarnos por aquí para que veáis desde otra posición cómo va quedando la superficie del suelo de Castellana. Las puertas encendidas, bueno, las pantallas, todo prácticamente despejado, a excepción de las máquinas, trabajadores y material que haya en la zona. Así que veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días.
llegan turistas, llegan aficionados para visitar Madrid, para visitar el estadio y para, por supuesto, venir al partido de mañana. Así que entramos de lleno en la calle Rafael Salgado a ver si hay alguna novedad inquietante, perturbante, fresquita, muy rica, y si la vemos la plasmamos en este caso en el canal. Ahí tenemos las animaciones, las numeraciones de cada puerta para que las personas, los aficionados, sepan por dónde acceder. Recordad que han cambiado, ya no son pares e impares, ahora mismo ya es por orden del 0 al 98, creo recordar, y empieza en castellana y muere, qué palabra más triste, pero bueno, venga, vamos a decir desemboca también en castellana, justo en el mismo lugar y a la misma hora, como decía una canción. Restaurante Arzabal cerrado, ya vemos muchas veces en los vídeos que siempre está completamente iluminado en su interior, dando los acabados finales. Vaya escalera más rara, ¿no? Vaya escalera más rara. Uy, que se cae. Ah, es de acceso aquí arriba. Ha subido aquí arriba el crack. Nunca he visto una escalera así, ¿eh? Pero bueno, ahí tenéis la concesión de Arzabal, prácticamente lista, esperando a dar el ok para poder abrirlo y que no solamente se abran los días de partido, espacios VIP, sino también los días como por ejemplo hoy, un viernes víspera de partido o un viernes cualquiera, da igual. Las pantallas de las puertas también están encendidas. Imagino que pues habrá supervisores observando las pantallas para que no haya ningún problema, y si hay algún problema pues ajustarlo a última hora para el partido de mañana. Bueno, pues hemos visto el fondo norte, hemos visto Rafael Salgado, seguimos avanzando. Vámonos al lateral este. A veces chispea, a veces para, y yo sin paraguas. Ole, ole. Bueno, pues estamos ya en el lateral este, estamos en la calle Padre Damián, observando también las pantallas encendidas con la numeración correspondiente. Esta es la típica lluvia, el chirimiri, como dicen en mi pueblo, que no llueve, pero cuando te quieres dar cuenta, estás empapado. Bueno, pues aquí está la policía municipal, imagino que habrán visto a los que venden camisetas falsas por aquí. Es por eso que no veis a ninguna persona vendiendo camisetas por aquí, porque han huido. Estos están escondidos en cualquier arbusto, no os penséis. Por cierto, ya vimos el otro día en el vídeo del interior el partido del Real Madrid Borussia Dortmund, que encendieron las pantallas, en este caso con esa figura, este icono de Bernabéu, con el estadio ahí arriba y las palabras, la palabra en sí, Bernabéu, que es lo que van a colocar en la fachada oeste. Así que esto no es nuevo, por así decir, lo vimos el otro día, si es que visteis el vídeo. Hombre, tiene más de 30.000 visitas, imagino que lo habréis visto. ¿Qué más nos podemos encontrar por aquí? Aparte de reventas, aparte de Mickey Mouses y aparte de personas que venden camisetas, pues nos encontramos con el interior de la fachada este, donde en su interior han estado probando con la iluminación en la parte vertical, en la pared, justo donde está incrustado ese escudo del Real Madrid. Hoy nos encontramos también con toda esa parte apagada. Ahí lo tenéis, todo apagado, las redes anticaídas colocadas. Imagino que hasta que no las quiten, pues no sabremos si han terminado o no con esos trabajos. Ahí al fondo podemos ver también ese hueco, ese margen, esa separación que hay, donde no hay continuidad en las propias pantallas de las puertas. Así que nada, esperando con mucha ansia y con muchas ganas la colocación de esa pantalla para dar continuidad al 100% en todas las pantallas de las puertas de acceso. ¿Qué más podemos ver por aquí? Pues poco más, la verdad. Tenemos estas lamas, que ahora por el día no creo que hagan pruebas de iluminación, pues todo puede ser en esta vida.
aunque esté nublado, tampoco se vería muy bien. Eso lo suyo es hacerlo por la noche. Pero bueno, de momento no hay novedades al respecto. Todo sigue igual como quien gana en la capital. Seguimos viendo cositas, seguimos viendo la parte complementaria aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Esta estructura que montaron para copiar material sigue todo igual, sigue todo prácticamente igual. No parece que haya cambios, aunque bueno, hay. Parece que falta material, ¿o no? No sé, ¿eh? Bueno, vamos a asomarnos porque hace mucho que no nos asomamos por ahí y salimos de dudas. Ojo, porque han colocado algún material, porque las puertas eran transparentes y han colocado algún tipo de material para que no se vea el interior. Es increíble, de verdad, ¿eh? Hace falta ser así para no grabar el interior. Es que no lo entiendo, de verdad, ¿eh? No lo entiendo. Porque qué problema hay. Es que no queremos que saques esta zona hasta que no se inaugure. De verdad, ¿eh? Vaya tela. Pero bueno, aquí lo tenéis. No se ve nada ya del interior. Si antes se veía poco, ahora mucho menos. Fijaos, ¿eh? Es como un doble cristal y con una especie de adhesivo translúcido. Translúcido casi opaco, ¿eh? ¡Jo! Bueno, pues aquí tenéis la fachada este desde la Plaza de Sagrados Corazones. La plaza apagada, obviamente, aunque esté nublado. Ahí tenéis la fachada este, llegando a la parte central, a la parte de la tripota. Ahí tenéis esas lamas en su interior con los dispositivos LED que iluminan la misma, que ahora mismo obviamente está apagada. Así que con esta imagen nos vamos al fondo sur, última parada antes de acceder al interior. Como siempre, antes de cada partido vienen a comprobar el estadio, que todas las medidas de seguridad estén correctamente y que se pueda disputar sin ningún tipo de problema. En este caso, el partido, el partidazo, el clasicazo, el clásico de los clásicos. Aquí estamos en el fondo sur un día más, hoy viernes y el cuerpo lo sabe. Pantallas también están encendidas, las pantallas de las puertas. Vamos a ver por qué parece que están ultimando los trabajos en la antigua localización de la tienda oficial del Real Madrid, aquí en el fondo sur, en Concha Espina. Tenemos una hormigonera, aquí a la derecha un camioncito donde se van llevando material. Y vamos a ver por qué tenemos que aprovechar, ahora que hay pocas vallas, para ver qué es lo que están haciendo. Están echando hormigón a este cubilote. Y por lo demás, pues es que están hormigonando, imagino. Sí, están hormigonando la entrada, justo la entrada. Ahí lo podéis ver. Estos días han estado picando y ahora ya que se ha ido la carretilla, podéis comprobar que están hormigonando lo que va a ser el acceso a esta localización. Para estar más cerca, vamos a verlo desde aquí. Bueno, pues ya he visto el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, nos vamos directamente al interior. Venga, dame la manita, no te pierdas. Vamos para adentro. Viernes 25, ¡ay, qué bien huele, qué bien huele! 25 de octubre del 2024. Vamos a hacer una entrada épica al interior del Estadio Santiago Bernabéu. ¡Madre mía! ¡Tifazo! Mirad qué auténtica pasada. Gracias. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué auténtica pasada! Mira, 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 mira. El fondo norte, el lateral este y el fondo sur. Bueno. La verdad es que se agradece estar en el interior porque ya ha empezado a hacer fresquete. En el exterior, mirad, tenemos todo el arsenal de los aparatos de la calefacción encendidos, ¿eh? Todos y cada uno de ellos. Lo dicho, the winter is coming, el invierno ya está llegando
a la capital de España, a la capital del fútbol, a la capital del mundo. Y ahí podéis ver hoy el interior con los aparatos, la calefacción encendida. Obviamente es por pruebas, pero nosotros, los que estamos ahora mismo aquí, nos aprovechamos de estas pruebas para poder entrar en temperatura. Bueno, estoy flipando porque estaba intentando descifrar lo que vienen siendo los tifos. Parece que va a haber tifo en el fondo norte, parece no, va a haber tifo en el fondo sur. Ahí podéis ver 36 de las copas españolas que tiene el Real Madrid. Va a ser brutal eso, va a ser brutal esto. El mosaico 360 grados. Ahí en el lateral este todos son cartulinas blancas, envolviendo todos los asientos, excepto esa parte de tribuna, que imagino que también pondrán ahí cartulinas. Me imagino es porque no les ha dado tiempo, porque aquí en esta parte de tribuna sí hay cartulinas. Fíjate, es que parece que ha nevado en el estadio, Parece que ha nevado, qué auténtica pasada. Y esto con la iluminación que tenemos ahora, que simplemente tenemos iluminación de pues esas que vemos ahí, de la pasarela de mantenimiento, las del videomarcador y lo poco que se ve de la luz que entra entre comillas de la cubierta. Pero cuando esté todo iluminado, el ambiente, mira. Yo me caigo, me caigo vivo cuando vea todo esto, que ya he vivido más experiencias. Por ejemplo, la temporada pasada, en el partido contra el Bayern, también vimos algo muy parecido, que era un mosaico 360 grados en el Santiago Bernabéu. Así que hoy, después de no sé cuántos partidos, el clásico, partido muy importante, partido que ven millones y millones y millones de personas en el mundo y también extraterrestres en otros planetas, pues aprovecha el Real Madrid para colocar este mosaico y tifo en ambos fondos. Creo que aquí todavía no han terminado de colocar las cartulinas, porque la grada baja y grada alta no hay cartulinas. Imagino, y creo que al 99%, que van a colocar otra vez el escudo antiguo del Real Madrid, esa M característica que ya vimos también la temporada pasada. Este de aquí es el que van a colocar aquí. Sí, segurísimo, porque mira, aquí en el medio podéis ver la V que forma en el medio la M, y justo está aquí también. Ahí arriba podéis ver la parte superior de la M, y la parte superior de la M es esta, que está ya en la parte del cuarto anfiteatro. Así que otra vez volvemos a ver el escudo antiguo del Real Madrid en el estadio. Obviamente es que es un logo histórico, es un escudo histórico y no puede pasar desapercibido, no puede olvidarse. Así que el Barcelona, ya solamente con ver el tifo, el mosaico y demás, ya se van a cagar en los pantalones y se van a ir a su casa. No van a jugar ni el partido, ya os lo digo yo, no van a jugar ni el partido. Van a ver todo esto y van a decir, venga, que me voy, que no puedo. Un caguele en las piernas que es brutal. Me tiemblan las piernas, me tiembla todo. Ya os lo digo, va a ser increíble. Si no tenéis entrada, espero que lo disfrutéis desde casa. Y sobre todo, pues viendo los vídeos que vamos a grabar aquí en el canal del partido, viendo cómo queda este mosaico. Es que allí parece que ha nevado, Qué auténtica pasada. Y en estos precisos instantes están colocando la Spider-Cam, o estaban haciendo algún tipo de mantenimiento o ajuste a la cámara. Fijaos, ahí tenéis los cables, los sensores, dos hacia el fondo sur, dos hacia el fondo norte, a cada esquina. Y en el medio, pues la pedazo de cámara, una calidad brutal, es la que veis en los partidos cuando van a tirar un penalti o alguna imagen desde el terreno de juego, pero nunca al nivel de los jugadores, siempre en lo alto, siempre a un nivel superior para no entorpecer el juego.
así que estoy viendo a ver qué es. Parece que lo están enganchando y les acabo de pillar pues que la están colocando en su sitio para hacerla volar y dejarla posicionada justo en la parte central. En reposo la dejan justo por aquí más o menos, obviamente no en la grada del fondo del lateral este, sino en la parte central del terreno de juego, justo encima del punto del campo. Bueno, tenemos la cubierta cerrada, lo que hemos dicho en el exterior, ahí tenéis la cubierta completamente cerrada. Acaban de apagar los equipos de calefacción, se nota muchísimo, la verdad. Cubierta cerrada porque básicamente estos días va a llover, ya estamos en invierno, lo que decía afuera, así que básicamente vamos a ver la cubierta pues en un 98%, 99% de la temporada pues completamente cerrada. Básicamente lo que llevamos viendo durante tanto tiempo, ya desde que están las terchas colocadas y la cubierta retráctil operativa. Hemos visto ya prácticamente en todos los partidos la cubierta cerrada. El año pasado recuerdo, bueno, la temporada pasada recuerdo que el videomarcador se inauguró en un partido, en un clásico, en un partido contra el FC Barcelona, ¿os acordáis? Que siempre estábamos pendientes, siempre que accedíamos al estadio un día de partido, siempre lo primero que hacíamos era acceder por un vomitorio de esos del lateral este para observar a ver si habían encendido el videomarcador. Y justo para el clásico, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, pero yo sé que fue el clásico, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, justo lo encendieron para ese partido. Y hoy vuelve a hacerse otro mosaico, otro tifo. La verdad que, a ver, yo entiendo perfectamente que se hagan estas cosas porque es un partidazo, lo ven muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo, pero yo, después de todo lo que he visto, todo lo que está pasando con el FC Barcelona, tipo Negreira, los robos que hacen cada partido, yo la verdad es que hasta incluso el estadio vacío, nada de mosaicos, nada de tifos, nada a favor del partido y por supuesto menos intentando considerar un gran partido después de todo lo que ha hecho el FC Barcelona en las últimas décadas. Yo la verdad, obviamente se perdería muchísimo dinero, pero yo en vez de colocar cartulinas colocaba billetes de 500 euros falsos, obviamente, como hicieron en San Mamés, básicamente eso, billetes de 500 euros falsos con la cara de Negreira, para tirarlo en mitad del partido. Luego encima, obviamente, nos iban a multar a nosotros, está claro, porque todo nos sucede a nosotros. Pero yo es lo único que hacía, yo no colocaba ni el mejor escudo del mundo, que es este es el moderno, obviamente también es el mejor, pero yo prefiero este, es más bonito. Tampoco colocaba el tifo de 36 copas ganadas en la Liga Española, no colocaba nada de eso, de verdad. Que entre el público, porque el Real Madrid tiene que ingresar dinero, obviamente, pero que coloquen billetes de 500 euros con la cara de Negreira y todo el estadio, imaginaos, 78.000 personas que estén en el partido mañana, que tiren todos las cartulinas, en este caso los billetes falsos, al terreno de juego. Obviamente, luego habría que limpiar el terreno de juego porque no creo que se limpie en 10 minutos, pero es que yo es lo que haría, de verdad, os lo digo con el corazón, porque el Barcelona no se merece esto. El Barcelona no se merece esto. Que venga el Bayern Múnich, sí. Que venga el Borussia Dortmund, sí. Que venga el Atlético de Madrid, bueno, vamos a ponerle un sí pero raspado. O que vengan grandes de Europa, lo entiendo perfectamente, porque es un partidazo. Pero el FC Barcelona, después de todo lo que ha hecho, no. Así le estamos demostrando al FC Barcelona que es un grande y que es un equipo competitivo y que es un equipo que merece la pena hacer esto de aquí para poder estar a la altura. Y ellos al final se crecen. El año pasado ya se crecieron con la inauguración del videomarcador 360 grados en el clásico. De verdad que sí, queda muy bonito, por supuesto, a ojos del espectador, pero yo, la verdad, es que hacía lo que os he comentado. Ya sé que me vais a poner verde por lo que he dicho, me da igual, habrá muchos madridistas que piensen igual que yo, os lo digo. Sé que habrá muchos culés que me siguen aquí en el canal, por sobre todo Microviews, y creo que era,
Hay mucha gente que me sigue aquí, pues que es de otros equipos y que por lo que voy a decir, pues bueno, por lo que he dicho, pues me van a tirar tomates, pero me da igual, es lo que pienso y sé que muchos madridistas lo pensáis, porque es una auténtica pasada. Imaginaos qué sucede en el Real Madrid. ¿Qué sucede en el Real Madrid? Que bueno, pues que el río suena, que en la última década o que en los últimos 20 años o 30 años el Real Madrid está pagando al vicepresidente de los árbitros y que obviamente el Real Madrid en esas décadas, en esas temporadas ha ganado lo que no está escrito. ¿Qué pasaría, Todos los días tendríamos prensa en contra del Real Madrid. Hoy en día, bueno, con lo del Barcelona sí hemos visto titulares y demás, pero no sé la repercusión que tendría el Real Madrid si hubiese sido al revés, ya os lo digo yo, segurísimo. Bueno, a falta de la grada baja y grada alta, colocar las cartulinas que faltan, que restan, pues imagino que lo harán esta tarde. Ya está todo listo, todo preparado para el partido de mañana. Parece que, bueno, también falta en la zona de tribuna, como hemos dicho antes, esta zona de tribuna que queda asimétrica con las otras gradas. Y aquí no sé si lo van a llegar a colocar también, imagino que sí, porque queda como un parche, así que queda toda la tarde de hoy y el día de mañana, imagino que ya lo dejarán hecho en el día de hoy. También están ultimando el césped, no hay prácticamente lámparas de mantenimiento, hay una de ultravioleta y otra de simulación de los rayos del sol, que la veremos, pero fijaos cómo está el césped, tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 4 cortacésped, 5 cracks jardineros. Mira, ya están colocando la Spider-Cam. 5 jardineros, 4 máquinas de cortar el césped, ahora mismo en el terreno de juego, la U televisiva con esa imagen. De momento están haciendo pruebas. Esto es lo que vemos en estos precisos instantes. Y las lámparas de ultravioleta, hay una nada más, está aquí, justamente donde se hacen los cambios en los partidos. Seguimos avanzando y tenemos otra también en la banda donde el equipo rival hace los ejercicios de calentamiento. Ayer vimos que en la banda también del fondo sur con el lateral este, justamente aquí, habían colocado la lámpara, imagino que será esta, habían colocado esta lámpara para también el mantenimiento en esa zona, porque ahí también se ejercitan los jugadores, en este caso del Real Madrid. El calentamiento lo hacen en ese lugar. Es que si os fijáis bien, tenemos hasta en el tercer y cuarto anfiteatro, Obviamente aquí de momento no han colocado, porque si no la gente se llevaría las cartulinas. Aquí lo podéis ver, no hay cartulinas, es lógico y normal. Así que eso ya cuando mañana cierre el tour, porque siempre se abre el día de partido, siempre se abre y se cierra 5 horas antes del evento. Así que mañana procederán a colocar las cartulinas en este lugar, justamente la grada que coincide con la visita al Tour Bernabéu. Hoy tenemos el Sky Bar Bernabéu apagado. Ayer nos encontramos con esta concesión encendida, seguían con las pruebas. Y yo lo que he dicho en el exterior no es ninguna tontería, No es ninguna tontería, porque lo que se puede hacer es colocar, ya sabéis que la pasarela 360 grados no se puede utilizar hasta que no coloquen ese suplemento de mamparas. Por seguridad no se puede de momento transitar por allí, pero no es ninguna tontería lo que he dicho en el exterior. Básicamente, desde los accesos de la torre B o torre C hacia la parte superior, hacia la pasarela 360 grados, que haya un acceso delimitado, obviamente provisional, temporal, en el que delimiten, hagan un camino directo al Sky Bar Bernabéu y que no puedan asomarse, obviamente, al precipicio, por así decir, entre la fachada y el Skywalk, simplemente por seguridad. Pero una vez que ya esté operativo la pasarela 360 grados, pues que ya quiten los pasillos provisionales y temporales. Obviamente eso tiene su hándicap, tiene sus contras. Las personas que quieran subir al Sky Bar Bernabéu querrán ver también las impresionantes vistas
de Madrid, de la capital de España, aparte de disfrutar de los partidos y de disfrutar de ese restaurante que tenemos en lo más alto del Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿eh? Bueno, pues ahí os dejo en la cajita de la descripción otros datos de interés, como mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y demás. También mi canal de difusión de WhatsApp, lo tenéis también el enlace directo justo en la cajita de la descripción. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, deja el like, suscríbete al canal. Estas novedades fresquitas muy ricas del día de hoy, del exterior y del interior, previo al partido de mañana, partidazo Real Madrid-Barcelona, el clásico de los clásicos. Así que nada, nos vemos muy, pero que muy pronto. A la Madrid. Y nada más.